Bienvenidos amigos de la web, este es el cuarto episodio de Estalla el Mundo, la editorial política semanal de izquierda latinoamericana. Soy Amanda Maceiras de la Dirección Nacional y hoy vamos a hablar de neoextractivismo. Para seguir recibiendo información pueden suscribirse a nuestro canal y darnos like, y si apretan la campanita también les van a llegar las notificaciones. Para hablar de neoextractivismo primero tenemos que remontarnos a los orígenes del extractivismo en la conquista y colonización por parte de las metrópolis europeas, tanto en el continente americano como en el Asia y África. Esto constituyó un rasgo estructural para la nueva economía mundo, donde las metrópolis se convirtieron en centros de poder de aprovisionamiento y los territorios coloniales en territorios de saqueo y expolio. Todo esto a fin de organizar o con el objetivo de organizar una producción para el mercado de mercancías mundial, con objetivos capitalistas, aunque combinado con relaciones de producción no capitalistas. Este sistema se fue modificando o reconfigurando a lo largo del tiempo de un modo no lineal, digamos, básicamente porque fue ayornándose a los cambios producidos tanto por la economía y por la geopolítica mundial. Recién en el siglo XXI, más o menos, nosotros podemos empezar a hablar del neoextractivismo. ¿Por qué hablamos de algo nuevo en el extractivismo? Porque adquiere nuevas dimensiones. Por un lado, dimensiones más objetivas, por ejemplo, en la cantidad de proyectos emplazados o la escala de esos proyectos, o también en la extensión o diversificación de los tipos de actividades, como por ejemplo ya no solamente en los metales y minerales, sino también en hidrocarburos o por ejemplo toda la ampliación de la zona de los monocultivos, pero también en los actores tanto nacionales como transnacionales involucrados. Y por otro lado, también dimensiones subjetivas, porque este nuevo modo de reconfiguración, este neoextractivismo, también produjo nuevas resistencias y nuevos escenarios de disputa en los territorios latinoamericanos. En la Argentina tomó un salto o dio una escalada en los años 90 con el menemismo, cuando se hizo la reforma de la megaminería. Esta nueva ley de minería le permitió a las grandes corporaciones tener ventajas impositivas, además de desgravación a través de impuestos, a través de las ganancias. Por ejemplo, también el adelanto del IVA, el retorno del adelanto del IVA y el reintegro a las exportaciones. Es decir, que si ya de por sí dejaban solo un 3% de regalías, con el reintegro de las exportaciones prácticamente se le reintegraba un 2,5%. Además, es importante recalcar que para declarar o que sus impuestos estaban basados en simples declaraciones juradas que completan las mismas corporaciones en puertos de destino, es decir, que ni siquiera se declaran en puerto argentino. Además, hay que saber que esto es una manera de legalizar el contrabando, porque básicamente estas grandes corporaciones se llevan muchas cosas que ni siquiera declaran, como está comprobado en el caso de Abajo de la Lumbrera, donde declaraban solo llevar cobre y oro y está más que sabido que llevaban mucha más cantidad de diversos minerales que jamás fueron declarados y por los que nunca pagaron impuestos. Además, en 1996, desde la Secretaría de Agricultura y Ganadería, dirigida por Felipe Solá, se aprobó la entrada de los transgénicos en la Argentina y de ese modo se fue ampliando la frontera de la soja en todo el país con el desplazamiento no solo de comunidades, sino también de pequeños productores familiares que con la llegada de los transgénicos vieron completamente destruido todas sus posibilidades de cultivos. Además, la expansión del monocultivo fue fomentada tanto por los gobiernos municipales como también con organismos nacionales como el INTA, que le vendieron el oro y el moro, le prometieron todo a los pequeños agricultores familiares. Después de varios años, los pequeños productores se dieron cuenta cómo los habían estafado a estos organismos, porque esas semillas transgénicas no se pueden acopiar, es decir, que el productor está obligado a iniciar de cero cada ciclo productivo. En cambio, las grandes corporaciones pueden o tienen la espalda para comprar, son las mismas que producen esas semillas transgénicas, tienen sus patentes. Por ejemplo,
caso testigo es el de Bayer Monsanto, que produce las semillas, te las vende, y cuando te enfermas de cáncer por comer alimentos con agrotóxicos, también te vende los remedios para que te cures. En los últimos años de los 90 y principios de los 2000, el neoextractivismo pegó un nuevo salto en nuestra región a partir del pasaje del Consenso de Washington, necesario o condición necesaria para la financiarización de la economía, indispensable para las operaciones de extracción y la determinación de alzas y bajas en los precios de las commodities. En este punto hay que tener claridad que tanto gobiernos conservadores de derecha como gobiernos progresistas impulsaron la ilusión desarrollista sobre las commodities. En el caso de los gobiernos progresistas, con la excusa que la entrada de las divisas de las commodities iba a permitir una redistribución en realidad de la riqueza. El problema fundamental es que esa redistribución no fue pensada para hacer cambios estructurales de fondo en nuestros países, sino que fue solamente para brindar pequeñas concesiones, para tener cintura, para seguir gobernando como ellos querían. Esto hizo o provocó que años después, con el derrumbe de los precios de las commodities, países como Argentina o Venezuela, que tuvieron un gran ingreso, digamos, de divisas durante el boom de las commodities, de golpe se encuentran con que no se produce ni siquiera un papel higiénico. Y por supuesto esto llevó a la bancarrota de los gobiernos progresistas, que terminaron con salidas, algunos electorales y otros de otro tipo, y hubo un recambio en la política de nuestra región. Si vamos a la actualidad, el neoextractivismo está tomando una nueva dimensión o una nueva escalada, porque todas las potencias mundiales están hablando o se quieren salvar, digamos, de la caída de sus ganancias con la transición a la descarbonización, o hablando del cambio climático, pintándose la cara de verde, solamente para zafar o para volver a tener ganancias extraordinarias con la esperanza de encontrarlas en las energías renovables. Por otro lado, se la pasan hablando de la catástrofe alimentaria y que esta la van a salvar justamente con la gran extensión de cultivos transgénicos. Una vez más, los grandes capitalistas del mundo nos mienten, nos llenan de mentiras para poder inaugurar un nuevo saqueo en nuestra región. Por ejemplo, hemos visto cómo en los últimos años la entrada de las inversiones chinas hizo también o provocó en el último tiempo que la nueva política de Estados Unidos, de la mano del nuevo gobierno de Biden, donde apenas asumió, dijo que nunca desaproveches una crisis, y por ejemplo ahora están en una gran disputa entre las grandes potencias imperialistas, para ver quién, por ejemplo, se lleva todo el litio tanto de nuestro país, de Argentina, como también de Chile y Bolivia, ya que representan ese triángulo del litio, representa la mayor parte de las reservas naturales de litio en el mundo. Por ejemplo, en Bolivia encontramos el inmenso salar de Uyuni, pero también en Chile el Atacama, o en nuestra provincia de Jujuy, las Salinas Grandes, el Olaroz, también tenemos en Salta el Pocitos o Arizado. Bueno, toda esa región está entre manos de las grandes potencias imperialistas para ver quién llega primero, o en disputa para ver quién se puede llevar más ese recurso que sirve después para las industrias, por ejemplo, de automotriz eléctrica, y también para la reserva de energías eléctricas que necesitan poder acumularse o guardarse en grandes baterías. Otra pata del pasaje a la descarbonización, por ejemplo, es la del mal llamado para mí hidrógeno verde, que sirve justamente para mover a grandes maquinarias de la industria, que no pueden ser, digamos, satisfechas con solo las baterías de litio. Esa es otra gran mentira que nos vende hoy el capitalismo, porque para hacer hidrógeno verde hay que consumir grandes toneladas de agua, lo mismo que para la megaminería u otros emplazamientos de este tipo. Eso quiere decir que ese agua es toda la que después nos llega a nuestros pueblos, que no podemos consumir, pero que además afecta a las economías familiares, a los pequeños productores, que ven destruidos toda posibilidad de seguir viviendo de su tierra. Y a la vez los
los termina convirtiendo en actores dependientes, porque desplazados de sus territorios y de sus recursos y de sus bienes comunes para poder vivir, terminan siendo dependientes de programas sociales que después son los mismos, los gobiernos, que se quejan de que la gente recibe planes sociales. Los mismos que producen que estas personas necesiten acceder a un plan porque de otra manera no pueden vivir. Para verificar todo esto solo basta con poder ver las últimas imágenes de la visita de nuestra queridísima amiga Laura Richardson, jefa del Comando Sur del Ejército Yanqui, que abiertamente dijo en videos en el Senado de Estados Unidos cómo era de interés de estrategia militar el triángulo del litio en nuestra región. Mostrando una vez más, o demostrando justamente que el imperialismo yanqui, con tal de competir contra los chinos y poder de esa manera intentar recuperar su hegemonía mundial, están dispuestos, por supuesto, a atacar militarmente a las resistencias sociales que se presenten en nuestra región. Es una vergüenza cómo el gobierno de Alberto Fernández, que se dice ser nacional y popular, no solo recibe a Laura Richardson, sino también días atrás recibe en la Cancillería a Wendy Sherman, otra alta funcionaria del gobierno de Biden, para básicamente negociar cómo les van a entregar todo el litio de nuestra región. Y también es importante saber que todos los gobiernos provinciales, sean oficialistas, digamos, del Frente de Todos, o sean también opositores como variantes de Juntos por el Cambio y otras variantes, todos defienden los proyectos neoextractivos de nuestra región. Y los defienden a capa y espada, porque eso significa no solamente hacer grandes negocios, sino también a costa del hambre de nuestro pueblo, y si tienen que reprimir, hacer causas, aprietes, allanamientos, lo hacen, como hace Jalil en Catamarca, o hizo Arcioni en Chubut, o como hace Gerardo Morales en Jujuy. Para poder evitar esta nueva embestida imperialista en nuestra región, lo que tenemos que seguir haciendo es organizarnos como trabajadores, como pueblo, y no solo salir a resistir, sino también construir una alternativa política que tenga como norte recuperar nuestros recursos, nuestros bienes comunes estratégicos y sacar de una patada en el culo a todos los organismos internacionales que vienen a hambriar a nuestro pueblo. Por eso, desde Izquierda Latinoamericana, la FNT y el Bloque Social por el Trabajo, el lunes 17 nos movilizamos para repudiar la llegada de Laura Richardson a la Argentina y denunciar que no vamos a permitir de ninguna manera este plan de miseria económica que implanta el FMI, el plan de saqueo y de entrega de nuestros recursos y nuestros bienes comunes, pero también la ejecución de ese ajuste y esa entrega por parte del gobierno nacional. Si quieren seguir teniendo información sobre este tema, o si les quedaron debates, preguntas, les surgieron alguna cosa que quieran comentar, háganlo en nuestros comentarios, o también pueden apelar a nuestras redes que van a aparecer acá al costado para comunicarse con nosotros. Serán, por supuesto, muy bienvenidas todas las sugerencias, preguntas o cualquier cosa que aporte al debate es bienvenido. Así que bueno, por hoy los dejo y ya nos veremos en el próximo episodio de Estalla el Mundo.